ciudades del ayer. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Sodoma y Gomorra fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron, pero que sus maldades alcanzaron hasta Dios y Él las destruyó. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Misión Cristiana Elohim Central. Gloria al Señor. Jueces capítulo 3, verso 7 al 11. Vamos a leer esta noche. Me contesta con un fuerte amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así a la letra: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Eso es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Vamos a hablar bajo el tema la desobediencia y sus resultados. Dígale al que está a su lado: la desobediencia y sus resultados. Hermano, cuando una persona se aparta de Dios, cuando una persona, hermano,
se aleja del Señor, es necesario comprender de que toda cobertura espiritual se aparta de él también. Cuando una persona decide, hermano, alejarse del Señor, esa persona también se aparta de toda la bendición espiritual. Y cuando el pecado ya toma control de nuestra vida, el pecado, hermano, es el que abre un portón donde el enemigo puede entrar a la hora que quiera. Y ninguna persona, hermano, llena de pecado podrá disfrutar de la presencia de Dios. Eso es una realidad. Ninguna persona, hermano, que en su vida abunde el pecado, él no podrá disfrutar, él no podrá, hermano, deleitarse en la presencia del Señor. Por eso es que vamos a hablar bajo este tema, la desobediencia y sus resultados. Vamos a examinar esta noche, hermano, los resultados de apartarse del Señor. La palabra de Dios nos presenta en el verso 7 una expresión que en el libro de Jueces usted lo encuentra muchas veces. Creo que es la expresión, hermano, que predomina en el libro de los Jueces, y es que el pueblo de Israel hace lo malo delante de Jehová. Una y otra vez esto se repite, una y otra vez esto, hermano, es verídico, y las experiencias no son gratas. Israel experimentó, hermano, la desgracia total, y experimentó, hermano, el hecho de no tener a Dios en medio de ellos, y hasta el punto de que ellos llegaban a comprender cuando estaban en la miseria de que sin Dios no eran nada, que necesitaban humillarse delante del Señor, porque en realidad el todo en ellos era Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Y eso hay que tenerlo presente como iglesia, como cristianos. Si no es la mano de Dios con nosotros, es imposible avanzar, es imposible tener victoria, es imposible que nuestra vida esté estable. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso es importante prestar atención, hermano, a lo que la palabra de Dios nos enseña. El verso 7, lea conmigo. El verso 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. ¿Sabe cuál es el primer problema o el primer síntoma que presenta, hermano, una decadencia espiritual? Dice la palabra del Señor en el verso 7 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Delante de Dios hicieron lo malo. Y luego dice el mismo verso que se olvidaron de Jehová su Dios. Y luego, hermano, en sus aptitudes fueron y sirvieron a otros dioses. Algo que hay que tener presente, o nos enseña el verso 7, es que nosotros debemos de reconocer que todo está descubierto delante de Dios. Y que todos los que estamos acá, hermano, nuestro propósito principal es agradar a Dios. Usted y yo no podemos ser de aquellas personas porque hacer lo malo ante los ojos de Jehová y olvidarse de Dios, y ir en pos o mostrar con nuestras aptitudes que en realidad no nos importa Dios. Mire, hermano, nosotros lo leemos y en ocasiones nos ponemos a pensar cómo Israel, viendo la mano de Dios tan palpante en ellos, llegaban al punto, hermano, de ignorar totalmente a Dios. Mas sin embargo, esa actitud predomina hoy en día dentro de las iglesias y en muchas personas que se llaman cristianos. ¿Sabes cuál es el primer problema de un creyente? Es que usted se olvide que todo lo que usted hace lo hace para Dios, y que de Dios no te puedes esconder, que los ojos de Jehová recorren la tierra. Dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están muy pendientes de lo que tú haces, y no puedes esconderte. Aun cuando te subas a lo más alto o vayas a lo más profundo, aún en la oscuridad resplandece la verdad de Dios. Aleluya. Y cuando se cae en esa actitud hay un gran problema. En otras palabras, hermano, ¿sabe qué actitud presenta o nos enseña el verso 7? Es la actitud de un pueblo o de un creyente, hermano, que trata de hacer cosas a escondidas, que piensa que nadie lo sabe, que nadie se ha dado cuenta. Mas sin embargo, hermano, lo que ignora este tipo de personas es que Dios ya rato se dio cuenta, que nadie sabe, hermano,
¿Cuántos Facebook tiene usted? Usted cree que nadie sabe, pero Dios ya sabe. Que nadie sabe los mensajes que usted da o envía y recibe. Y usted puede estar aquí porque, mire, hermano, pasan los años en el evangelio. Usted tiene que aprender a ser maduro, porque se llevan unas sorpresas, pasan unas cosas en el evangelio o en la iglesia del Señor, que si usted no anda listo, hermano, peligroso se desanima. Porque usted puede ver a una hermana a la par suya bien ataviada, hasta deslizado, bien ceñida, y arrastra piedras cuando viene entrando al templo por la falda. Bien santa. Ese es el detalle, y eso es lo que más asusta. Porque cuando aquello se viene a descubrir la realidad de la persona, y usted se da cuenta de que solamente era la fachada, solamente era el grito, solamente era el semblante, en realidad no había respeto, no había temor de Dios en el corazón de esa persona. Cuando usted viene a darse cuenta de que ese varón del que usted en algún momento creía, hermano, que era un buen cristiano, y usted comienza, o el tiempo y Dios, porque de Dios nadie se burla, y comienza Dios, hermano, a mostrar la realidad de esa persona, comienzan a salir las uñas, porque no es oveja, es lobo, porque no es una persona que respeta a Dios, es una persona falsa que presenta una fachada aquí en el culto, y allá afuera de la iglesia es otra cosa. Porque el verdadero creyente debe de aprender a respetar a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El verdadero creyente debe de caminar con respeto, con reverencia, consciente de que vive delante de la presencia de Dios, y que aún nuestro pensamiento, las intenciones del corazón, aún la palabra no sale de nuestra boca y el Señor ya la conoce. Pero lastimosamente tenemos a personas, hermano, que llevan esa vida, ese tipo de vida, un sistema de vida religioso. Porque tenemos a muchas personas preocupadas, hermano, por impactar a la gente que está delante de ellos. Tenemos a muchas personas que se preocupan porque la gente hable bien de ellos. ¿Y qué importa que la gente hable bien de usted? Si Dios lo conoce a usted, ¿qué importa que la gente, hermano, le diga siervo a usted, le diga sierva a usted, si Dios lo conoce? Dios sabe que es mentira. El Señor sabe que es pura fachada. Por eso es que el creyente no puede caminar en esa falsedad de vida. El creyente debe de caminar de una manera sincera delante del Señor. Hay que respetar a Dios. Él lo conoce todo. Delante de Él todo está descubierto. Nunca te puedes acomodar a llevar una vida conforme a tu pensamiento. Aquí el propósito principal es agradar al Señor. Si Él es agradado, entonces al final de cuentas todo irá bien. Alabado es el nombre de Cristo. Mas sin embargo, Israel, hermano, constantemente, dice el verso, hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es importante recalcarlo, hermano, porque no es delante de los pueblos, ni en sí, hermano, delante del mismo pueblo de Israel que se hacía lo malo, sino delante de los ojos de Jehová. Delante de los ojos de Jehová. Porque a nosotros, hermano, lo que nos debe de interesar es que Él esté alegre, es que Dios esté contento. Y el Espíritu dará testimonios a nuestro espíritu que eso es así. Porque se imagina usted, hermano, tienen que estar. Si no, Dios no permitiría, hermano, que predicáramos esto. Pero se imagina usted a una persona que ha pasado toda la noche perdiendo su tiempo en internet, levantando la mano. Y tiene que estar aquí, pues. Se imagina usted alimentando su carne, enviando mensajitos con alguien que no es su esposo, con alguien que no es su esposa. Y usted aquí levantando la mano. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Porque si usted ha venido a agradarnos a nosotros, entonces ya lo logró. Porque nosotros le vemos, nosotros creemos que todos los que están acá, hermano, vienen con temor delante de Dios. Y más si no fuese primera vez, sino que ya constantemente usted ha visto de que Dios está en este lugar, y la palabra del Señor siempre vendrá limpiando nuestra vida.
Pero imagínense que alguien en pecado, alguien, hermano, llevando una vida según su sistema, según su pensamiento, según, hermano, su corazón, pensando de que todo está bien, cuando bíblicamente hablando te estás alejando de Dios, ya no respetas a Dios. Cuando bíblicamente hablando parece ser que te estás preocupando más por lo que diga la gente que por lo que piense Dios. Y ese es el gran problema del creyente. El creyente no puede vivir de esa manera. El creyente debe de caminar, hermano, con ese deseo glorioso de agradar a su Señor. Estés donde estés, estés en medio de quien estés, sea tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, estés en la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea, debes de brillar como un hombre y una mujer que respeta a Dios y que tiene como fin agradar a su Señor. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que lo que lastimosamente Israel olvidaba era que le pertenecían a Dios, y se olvidaba de que Dios, hermano, estaba tan pendiente de los caminos de este pueblo. Dios conoce, hermano, tan minuciosamente nuestra vida, y de Él no podemos burlarnos nosotros. La Biblia dice que luego, hermano, de comenzar a hacer cosas que no estaban aprobadas por Dios, Israel llegaba al punto de olvidarse completamente de Dios, ignoraba completamente a Dios. Sus actitudes comenzaban a ser, hermano, contrarias a la voluntad del Señor. Cuando dice que se daban a la idolatría, ellos adoraban imágenes. El verso dice que la imagen de Acera era la que predominaba en ese tiempo, y adoraban a esta diosa. Y de repente, hermano, Israel se encontraba en el caos. Pero el detalle no es este. El detalle es, hermano, de que siempre hay un resultado y una consecuencia. Jamás a una persona en desobediencia le irá bien. Nunca un cristiano o una persona que ha disfrutado el evangelio, que se ha deleitado en la presencia del Señor. Porque yo quiero decirte de que no es lo mismo. Nosotros en otro tiempo pecábamos sin ningún remordimiento, nos hundíamos en la desgracia y no sentíamos nada, no sentíamos reprensión. Distinto es cuando la verdad de Dios viene a nuestra vida, disfrutamos de la libertad del Espíritu, nos gozamos en su presencia. De repente, en algún error que se cometa, hay reprensión. Ya no puedes disfrutar el pecado, ya no puedes deleitarte en el pecado. Tu vida es completamente distinta. Por eso es que ningún creyente debe de mantenerse alejado de la realidad que la palabra establece. Debe de caminar conforme la voluntad de tu Dios, para que no te encuentres en la desgracia, para que no te encuentres en la miseria, para que no te encuentres con la consecuencia de darle la espalda al Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Porque qué bonito es venir al culto, hermano, limpio, no perfecto, pero tratando de echarle ganas. No, hermano, justificándonos a sí mismo, pero tranquilos. Uno viene y usted puede meterse en la alabanza y no hay ningún problema. Qué diferente es, hermano, cuando ya usted viene a un culto y hay pecado. Usted no se va a gozar. Usted no se va a gozar. Y más si usted viene acá a Misión Cristiana y no se va a gozar. Porque el pecado, hermano, el tema del pecado, que sin darnos cuenta, hermano, es un tema que se ataca en todos los mensajes. Sea de fortaleza, sea doctrinal el mensaje, sea de exhortación, todos los mensajes, hermano, se agarra al pecado así sin ninguna misericordia. Usted no se va a gozar. Y es triste cuando el creyente, hermano, no comprende en sí el hecho de que lleves una vida de engaño, pero en sí lo más preocupante es lo que viene después de eso. Y mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, hermano, en este verso número 8. Dice el verso 8: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. ¿Qué significa eso? Significa de que el pueblo de Israel se volvió esclavo. Eso significa. Dice la Biblia, hermano, que por causa del pecado y la desobediencia, ahora la ira de Jehová se enciende. Y cuando la ira de Jehová se enciende, es Dios, hermano, el que vende a su pueblo en manos de su enemigo. O sea, es Dios, hermano, el que da espacio para que ahora el enemigo comience a afligir a ese pueblo.
Porque el creyente, hermano, o el cristiano que no entiende las señales en el camino, porque no hay un creyente, hermano, que antes de abrazar el pecado, de caer en la desgracia, no se encuentre con la palabra del Señor. Aun cuando el creyente vaya ciego, hermano, al pecado, siempre Dios en su misericordia va a ponerse en el camino, le va a enviar la palabra para que el hombre reaccione a tiempo. Pero si aún el hombre no reacciona, entonces al final de cuentas Dios tendrá que demostrarle a aquel que un día disfrutó la gracia y disfrutó el deleite del Espíritu. Vas a darte cuenta de que no es lo mismo estando sujeto al pecado. De repente querrás dejarlo, pero será bastante difícil hasta que la humillación sea total delante del Señor. ¿Cuántas personas no quieren restaurarse hoy en día? ¿Cuántas personas no quieren levantar cabeza y les es imposible prácticamente porque jugaron con la gracia del Señor? Mire, hermano, no es lo mismo estar en un culto así como estamos ahora, porque espero que el mensaje sea de advertencia. No es lo mismo, hermano, venir a un culto y de repente usted cierra los ojos y siente la presencia de Dios, a que usted venga a un culto y cierre sus ojos y lo que esté por delante sea su pecado, y que usted ahí esté echándole ganas, porque usted sabe que si usted se aparta por completo, hermano, la condenación le abrazará, pero ya no es libre, está cautivo. Por más que quiera dejar aquellas cosas, hermano, que ahora son común en su vida, no puede, aun cuando en muchas ocasiones ha dicho: hasta aquí, ya no voy a seguir con esto me está perjudicando, ya no voy a continuar. Porque no te has dado cuenta, hermano, de que prácticamente cuando ya el hombre endurece su corazón e ignora a Dios, es Dios mismo quien lo vende a la esclavitud. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta la diferencia de estar en un culto libre de pecado y estar en un culto ocultando pecado, para que te des cuenta que con Él no se puede jugar, que tienes que presentarte con manos limpias, con un corazón sincero delante de la presencia del Señor, para que veas la diferencia de cuando vengas al culto limpio y cuando vienes contaminado. No te vas a gozar. Cuando el hombre cae en ese error, la consecuencia es dura. Dice la Biblia, hermano, que lo primero que se experimenta es la esclavitud. Y fíjese cómo es esto. La Biblia dice que es Dios quien vende a su pueblo a la esclavitud. Dios quien permite, hermano, que este rey, que en este momento es enemigo de Israel, venga sobre Israel y le cautive. Ahora Israel es esclavo, no disfruta Israel. Israel, hermano, es gobernado. Y es triste encontrarse con un creyente que un día disfrutó el deleite del Espíritu. Hay personas, hermano, que solamente son fachadas. Hay personas que el nombre les quedó. Hay personas que antes se gozaron, que antes disfrutaron el Evangelio. Desde ese error que tuviste, desde ese bache espiritual que tuviste, o esa aventura que tuviste, las cosas no han sido igual y no van a ser igual. Ya se dará cuenta, hermano, hasta qué momento Dios mostró misericordia, hasta que se presentó un gemido delante de Dios, y un gemido, hermano, que pudo convencer el corazón de Dios a mostrar misericordia al hombre, porque hasta ese punto debe de llegar el hombre para ser restaurado. No es que sea imposible volver, hermano, después de una desobediencia. Se puede, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero es más conveniente que entiendas cuáles son las consecuencias de apartarse de Él, para que no te apartes de Él, a que vayas y lo experimentes, porque mucha gente no vuelve a ser la misma. Mucha gente no vuelve a ser la misma persona. Antes danzaban, antes predicaban, antes se entregaban, antes la gente les creía en su testimonio. Pero desde aquel movimiento que se conoció, por más que grites, por más que sirvas, por más que prediques, ya no te van a creer. Será difícil, irás cuesta arriba, aunque por la palabra, por la fe puesta en el Señor y por el perdón que has pedido, has alcanzado el favor del Señor. Mas sin embargo las cosas no serán lo mismo. Es mejor que te mantengas obedeciendo al Señor. Es mejor que te mantengas en la mano de Dios. Es mejor que reconozcas al Señor en todos tus caminos, para que te vaya bien. Alabado es el nombre de Jesús. Por eso es importante tener presente estas verdades.
Mire lo que dice el capítulo 2, en el verso 14 del capítulo 2 de este mismo libro de los Jueces. El verso 14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y oiga eso, hermano, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Sabe qué significa eso? Significa que por completo la protección de Dios se apartó del pueblo de Israel. Porque causa Israel, hermano, le hacía frente a sus enemigos porque Dios estaba con él. Porque causa Israel, hermano, tenía victoria porque Dios estaba con ellos. Es que en realidad el todo del pueblo de Dios era Dios. Pero en ese momento el verso 14 dice que el furor de Jehová se enciende por causa de la desobediencia de Israel. Y si aparte, hermano, la protección de Dios, significa de que Dios entrega a este pueblo a robadores. Y también, hermano, este pueblo ya no pudo hacerle frente a sus enemigos. Ahora Israel es presa fácil de sus enemigos. ¿Se puede imaginar usted, hermano, qué importante es Dios para nosotros? Si el cristiano se olvida de eso, si el creyente comienza, hermano, como agarrar el evangelio como cualquier cosa, en la vida, en el evangelio, como cualquier rutina, como que usted puede hacer lo que a usted le venga en gana de todas maneras, ya no es bolo, ya no está tirado en una cuneta, ya está ya bien bañadito, bien restaurado. Ya cuando el hombre tiene estabilidad en todas las áreas, gracias a Dios, cuando has pasado muchas cosas, y aunque en muchas ocasiones Dios se ha manifestado tan evidente como se manifestó en ese pueblo de Israel en todo el desierto, aunque lo hemos visto de una manera increíble, mas sin embargo en muchas ocasiones el hombre llega a pensar por su altivez de que todo lo que tiene lo ha obtenido gracias a su fuerza, cuando la desobediencia alberga espacio en el corazón del pueblo. Entonces comienzas a faltarle respeto a Dios, comienzas a hacer cosas que antes no las hacía, a ver cosas que antes no las miraba, a actuar de la manera que antes no actuaba por respeto a Dios. Pero cuando te comienzas a olvidar de Dios, vas a darte cuenta de las consecuencias tan terribles que es apartarse del Señor. Mira, apartarse de Dios en realidad es apartarte del bien que te rodea. Apartarte de Dios es cerrar las puertas a las bendiciones que hoy sobreabundan en nuestra vida. Apartarse de Dios se paga caro. Es mejor mantenerse bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué va a hacer usted, hermano, en medio de un problema? Solo. Porque hoy enfrentamos problemas, pero Él está con nosotros. ¿Y qué va a hacer usted, hermano, en medio de la angustia, de la soledad? Solo. ¿Cómo va a enfrentar usted esos problemas? Mire, si oyen el evangelio, hermano, uno en muchas ocasiones cuando evangeliza a alguien o cuando uno cuenta lo maravilloso que hemos experimentado, hermano, en el Señor, y de repente Dios nos lleva a contar cosas que hemos vivido, hermano, y que son tan increíbles, que las hemos superado, que cuando estamos compartiendo esas verdades, hasta uno comienza a llorar, porque volvemos a recordar esos procesos duros que pasamos. Uno comienza a llorar y hasta uno después se pone a pensar, increíble lo que hemos pasado, lo que hemos vivido en el Señor. Pero uno también llega a razonar y llega a decir, pero si no hubiese estado el Señor con nosotros, nosotros no hubiésemos enfrentado tales problemas, no hubiésemos tenido tal capacidad. Si nuestras fuerzas son limitadas, y aquí, hermano, nosotros hemos avanzado gracias al Señor. ¿Se imagina usted que un día la protección, hermano, la dirección y la fortaleza de Dios desaparezca? ¿Y qué es lo que da estabilidad en nuestro hogar o en nuestros matrimonios? No es Dios, hermano. Mire, si nosotros servimos para destruir en nuestra naturaleza,
Nosotros no podríamos tener nada estable, ni nuestro hogar, ni nuestra familia, ni nuestra propia vida. No podría estar como ahora está si no ha sido Dios con nosotros. Nosotros no podríamos albergar esperanza si no estuviera la palabra y Dios de por medio en nuestra vida. Nosotros hubiésemos fracasado ya ratos, hubiésemos caído en el camino hace mucho tiempo. Nosotros fuéramos un pronóstico más del enemigo, mas sin embargo ha sido el Señor el que ha peleado nuestra batalla. Jamás te olvides de esa realidad para que te mantengas siempre en obediencia. Dependemos de Dios. Todas las cosas subsisten, todas las cosas son sostenidas por la palabra del Señor. Nosotros necesitamos tener a Dios en nuestro lado. Qué triste es cuando ya comienzas a ser cautivo de las cosas que antes vencías, de los deseos que antes vencías, de aquellas áreas que antes las controlabas muy bien porque Dios estaba contigo, pero ahora ya no puedes controlarlas. Se imagina, hermano, que hoy nosotros tenemos victoria en contra del enemigo. Hoy nosotros en el nombre de Jesús podemos, hermanos, reprender al diablo, y el diablo debe de sujetarse a la autoridad de Cristo dada a la iglesia. ¿Se imagina usted cuántas experiencias ha tenido usted, hermano, en lo espiritual? Porque acá en Misión Cristiana Elohim, todo creyente, hermano, todo cristiano, todo aquel que pertenece a esta misión y aquel que se identifica con esta palabra, hermano, tiene por lo menos una experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual común es que el diablo te visita y te quiere matar, porque el diablo con nosotros no está jugando, hermano. Mas sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos reprendido y se ha sujetado a la palabra que hemos declarado? ¿Cuántas veces has sentido opresión o cuántas veces has experimentado una lucha espiritual? Ya sea, hermano, orando, ya sea a través de un sueño, pero ha sido tan real esa lucha espiritual. Pero la experiencia que has tenido es que mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Como hemos tenido victorias una y otra vez en contra de movimientos espirituales, que solo hemos declarado la palabra en el nombre de Jesús, y la palabra, hermano, se ha cumplido en el nombre de Jesús. Hemos tenido victoria en contra de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y la palabra se ha declarado y sanidad ha venido sobre nuestra vida? Debes de mantenerte en obediencia, porque el resultado de apartarse del Señor es bastante crítico. El enemigo encontrará espacio, el enemigo te va a afligir, te va a preocupar, te va a traer agonía. Mientras estemos en la cobertura del Señor, habrá victoria. Alabado es el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que es tan terrible, hermano, que la ira de Jehová se encienda. ¿Se acuerda usted, hermano, de aquel pasaje en Números, cuando la palabra del Señor presenta que hay un profeta asalariado, un profeta, hermano, que quiere obedecer a un rey por los presentes que le van a dar? Aquel profeta Balaam. Dice la palabra del Señor que aun cuando este profeta, hermano, consultó a Dios y Dios le dijo que no lo hiciera, el profeta insiste, y sin la voluntad de Dios o sin el deseo total de Dios, hermano, el profeta avanza a actuar de la manera que el profeta desea. Dice que la ira de Dios se enciende, dice la palabra, y dice que hay un ángel que lo espera en el camino. Y no está el ángel a favor del profeta, sino en contra del profeta. Fíjese qué duro es eso, hermano. Porque la palabra del Señor dice o habla de una promesa, y es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Mas sin embargo la Biblia dice, por causa de la desobediencia, que ya la bendición o la protección espiritual se aparta, y ahora es la ira de Dios la que se enciende. Y ya no vas a tener a Dios de tu lado, sino en contra de ti. ¿Y cómo nosotros vamos a pelear en contra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a hacerle frente a Dios, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentarnos al Señor? Nosotros no podemos ganarle a Dios. ¿Usted cree que es fácil, hermano, que de repente a usted le dice la voz del diablo una vez nada más? Hacerlo una vez. De todas maneras nadie se va a dar cuenta. Después te vas para el culto y te reconcilias. Y una vez
una no es ninguna, dice el mundo. Hacerlo una vez, ¿usted piensa que va a ser lo mismo? ¿Usted cree que va a seguir siendo igual? ¿Usted cree que así como la carne actúa de astuta, fabricando todo el movimiento y diciendo, después de esto voy a hacer eso, porque hoy en día, más en este tiempo, hermano, de repente la gente dice, me voy a ir para la playa, o me voy a echar las fiestas que vienen? De todas maneras, yo no reviento cohetes, yo no hago aquello, no voy a tomar, yo voy a estar compartiendo con la familia, pero no voy a estar en realidad pecando o compartiendo con todo el mundo. Mas sin embargo fallaste, mas sin embargo te contaminaste, y sin darte cuenta eres arrastrado a actuar de la manera incorrecta, y estás en un lugar que no le corresponde estar a un verdadero creyente. ¿Crees que va a ser fácil? ¿Crees que es así por así? No, te vas a encontrar cara a cara con las consecuencias. Es mejor caminar en paz con Dios, es mejor caminar de la mano con Dios, es mejor contar con Dios entre aquellos que nos ayudan, es mejor contar con aquel que todo lo puede hacer. No te vayas a apartar del Señor, se paga caro alejarse del Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Mire lo que dice, hermano, más adelante en el verso 12, y vamos a ir cerrando ya. Verso 12 del capítulo 3. ¿Sabes qué es lo que produce, hermano, la desobediencia? Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esto significa que por causa de nuestra desobediencia, nuestro enemigo, hermano, continuamente se fortalece en contra de nosotros. Hoy el diablo golpea, hermano, pero con permiso de Dios. Todo está ahí, eso lo tenemos bien seguro, que Dios ha autorizado que de repente el enemigo venga y aflija nuestra vida, pero Dios lo permite. Mas sin embargo el golpe, mientras la desobediencia persista, el golpe es más fuerte de parte del diablo. ¿Y sabe quién fortalece, hermano, ese golpe? Nuestra desobediencia. Por causa de que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, entonces el Señor, Dios, hermano, fortaleció a este rey. O sea que el golpe, hermano, de este rey venía más fuerte que el golpe del rey anterior o del enemigo anterior. Significa de que si nosotros en el evangelio hemos llorado, hermano, abrazando una esperanza en el Señor, que ese proceso va a terminar. En la desobediencia ese ay no termina, hermano, hasta el día que se humilla, hasta el día que reconoce con gemidos. Mire lo que dice el verso 9. Entonces dice el verso 9: clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. ¿Qué significa eso, hermano? Que la restauración de una persona que cae en desobediencia viene con urgencia sobre una persona que se humilla. Dice el verso 9 que se levantó un clamor. Pero el clamor que se levanta, hermano, para Israel, aunque nosotros leemos rápido, el clamor que se levanta es de humillación, es de gemido. Es un gemir, hermano, que convence el corazón de Dios de que esa persona está arrepentida. Mire, hermano, y es bastante difícil. Es bastante difícil, aunque el verso dice que inmediatamente Dios responde y le levanta un libertador a este pueblo, a un hombre llamado Otoniel. Cuando levanta, hermano, a este libertador, ese hombre le enseña al pueblo de que es necesaria la dirección del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que viene sobre Otoniel. Y comienza, hermano, este hombre a librar batalla. Cuando dice que los juzga, es que quita toda la idolatría en medio del pueblo, es que quita todo aquello que es afrenta para con el Señor. Y luego de esto enfrenta a sus enemigos bajo la guianza del Espíritu, y sujeta a sus enemigos o controla a sus enemigos,
o pelea contra sus enemigos y les gana la batalla. Mas sin embargo usted debe de comprender de que no será fácil. No será fácil porque el gemir, la humillación, hay muchas personas que lo experimentan, o hay muchas personas que sujetas y esclavas al pecado, les es muy difícil reconocer su pecado. Usted se dará cuenta que hay mucha gente, hermano, que conoció el evangelio y les es difícil volver al evangelio porque su altivez, porque su orgullo. Hay mucha gente que porque un día predicó pero cayó en pecado, les cuesta reconocer de que no importa cuánto predicaste, si caíste en pecado tienes que humillarte delante del Señor. Hay mucha gente que un día sirvió, se entregó por completo, pero pecaste, y no importa cuánto serviste, cuánto te entregaste, debes de humillarte delante del Señor. Debes de gemir delante de Dios hasta que el Espíritu traiga paz a tu corazón y te convenza de que todo está bien delante del Señor, y entonces hay que continuar agradando el nombre del Señor. Mientras tanto será difícil. Por eso es que usted se encuentra con muchas personas, y terminamos con esto, hermano, que después de la primera vez que fallaron, les es difícil, hermano, volverse a levantar. Y aunque siguen perseverando, y aunque se reconciliaron, y aunque le pidan perdón a Dios, mas sin embargo vuelven a caer en ese error, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso es que no vayas a llegar a ese estado de experimentar qué duro es apartarse de Dios. El entendido dijo un día, un varón que llamó la atención, hermano, eso que este varón dijo: en el mundo, dijo, el dicho es, las experiencias no se compran, se viven. Pero en el evangelio basta oír, dijo este hombre. En el evangelio basta oír para tomar en cuenta la palabra del Señor. O sea, aquí no necesitas experimentar lo que es alejarse de Dios. Solamente escucha lo que la palabra del Señor nos enseña y mantente cerca de Dios para que te vaya bien y para que siempre haya victoria. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie, le damos gracias a nuestro Dios. Dios y Padre que está en los cielos, damos gracias, Señor, esta noche porque nos ha permitido predicar su palabra. Gracias por esta oportunidad que usted nos entrega de estar esta noche, Señor, acá en su casa. Y gracias, Señor, por su presencia. Gracias porque usted es un Dios fiel. Dale gracias al Señor y pide a Dios, hermano, ayuda para poder caminar en obediencia delante de nuestro Dios. Queremos invitar esta noche, si hay algún amigo entre nosotros que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, o si ya se lo entregaste pero te has apartado del Señor, queremos invitarte. Jesús te ama, Jesús quiere restaurar tu vida. Solamente Jesús lo puede hacer. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que quiere entregarle su corazón a Jesús? Solamente Jesús puede restaurar tu vida espiritual. Así que le invitamos a usted que está entre nosotros. Si hay algún amigo, queremos orar por usted. Si a través de la televisión, a través de Corporación Elohim, hay alguna persona que quiere arreglar cuentas con Dios, es el momento, es la oportunidad. Al pie de la pantalla salen los números: 2100-3099, 2221-7119. Queremos orar por usted. Repórtese, levante ese auricular, marque esos números telefónicos. Es tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es necesario llamarle en tanto que Él está cercano. Es necesario que el hombre comprenda que las oportunidades que ahora se presentan de parte de Dios son primordiales y hay que aprovecharlas, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y si todavía escuchas la voz de Dios, si aún escuchas la palabra del Señor, es porque el Señor te ama y es porque Él desea de que tu vida sea diferente. Aun cuando le hayas fallado, aun cuando le hayas dado la espalda, aun cuando te hayas apartado de Él y hayas experimentado las consecuencias de estar lejos de tu Dios, aún Él está dispuesto a trabajar en tu vida. Solo Él lo puede hacer. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que quiera entregarle su corazón a Jesús? Queremos orar por usted. Si no hay nadie, dale gracias al Señor, hermano. Pues Dios y Padre que está en los cielos, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Tu palabra jamás volverá vacía. Tu palabra siempre hará la obra para lo cual tú la has enviado. Siempre, Señor, tu palabra producirá el fruto deseado en su corazón. Gracias
por su misericordia y por ese privilegio grande que tenemos de compartir la palabra. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús esta noche y a su nombre.